Hola, hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a estar explicando cómo realizar el trazo de manga anatómico. Vamos a estar trabajando con la tabla de medidas que estuve trabajando la vez pasada cuando realizamos los patrones de blusa. Se los voy a estar dejando en la descripción. Y pues bueno, solo queda recalcar que un patrón anatómico pues es aquel que se va a ajustar de mejor manera al cuerpo. Y sin más, acompáñenme. Ahora, antes de comenzar, pues vamos a estar utilizando los patrones que ya habíamos trazado anteriormente: el trasero espalda y el delantero frente. Por ejemplo, en el caso del delantero frente que realizamos los patrones, podemos utilizar cualquiera de los dos. Solo si es importante que para trazar la manga pues necesitamos que tenga cerrada la pinza de la sisa. Por ejemplo, aquí así es como trabajaríamos este patrón. Entonces vamos a partir de estos patrones para hacer la manga anatómica también. Estos pues recuerdan, ya los habíamos trazado anteriormente. Si tienen dudas, pasen a ver el video. La parte que nos va a interesar trabajar es desde mi hombro hasta la sisa, hasta donde termina el piquito. Ahora lo que voy a hacer es que voy a trazar una línea que me va a servir de base para hacer todos mis trazos. Y ahora voy a trazar otra línea perpendicular a esta, como si fuera, digamos, un tipo cruz. Listo, esta va a ser en ambas direcciones, así tal cual, una cruz. Y ya teniendo esto, ahora sí vamos a partir con colocar nuestros patrones. Voy a estar trabajando con mi patrón delantero, lo voy a colocar de esta manera, a modo de que la línea aquí del patrón coincida con la horizontal que ya había trazado. El piquito tiene que quedar justamente ahí en el centro donde se interceptan mis dos líneas, donde se hace la crucecita. Voy a acomodar bien mi patrón, voy a cerrar la pinza y voy a checar dónde llega el hombro. Esto sí es importante que sea con la pinza cerrada para evitar cualquier fallo. Ahí donde llega mi hombro voy a hacer una marquita. Ahora, a partir de este puntito voy a trazar otra línea de esta manera. No es necesario tal cual marcar la línea, podemos hacerlo. Lo que me interesa en realidad es esta medida, pero llevada a la línea que ya habíamos marcado. Sí, si se alcanza a ver, esta es la medida que me interesa. Es lo mismo de acá de mi hombro, pero solo lo trasladé a esta o igual. Si se nos dificulta, pues podemos hacer toda la línea. Para que quede más claro, pues es tal cual, ¿no? Toda la línea va de nuevo. Voy a colocar en esta crucecita que se forma el piquito donde iría mi axila, doblo pinza y aquí es donde quedaría mi hombro. Y a partir de donde queda el piquito del hombro voy a trazar una línea recta para tener este punto. Ahora ya con esta medida voy a dividir entre 6. Yo tengo una medida de 18 centímetros. Esta medida va a variar dependiendo de la talla en la que ustedes estén trabajando. Lo importante aquí es que esta medida la vamos a dividir en 6 partes. Si se alcanza a ver ahí, yo ya dividí en 6 partes. Yo voy a comenzar a trabajar a partir de esta, es decir, de esas 6 partes que obtuve, yo voy a bajar una y voy a trabajar a partir de esta. Sí, o sea, esta línea por eso no la quería trazar, pues, porque lo que me interesaba solamente era esta medida. Ahora, a partir de esta medida, de esta rayita, es donde vamos a empezar
a trabajar. Para que no nos vayamos a perder, voy a marcar aquí con este color. A partir de este punto voy a trazar 1 centímetro a cada lado en línea recta. Así es como nos quedaría. Lo que sigue, voy a regresar a mis patrones y lo que voy a hacer es medir el contorno de mi sisa. Para esto se pueden apoyar con una regla métrica, es más fácil porque es flexible. Y aquí pues podemos hacerlo igual de este modo, unirlos por el costado y en el piquito el punto en el que convergen. Y vamos midiendo. Aquí en esta parte de la pinza, acuérdense de no considerarla. Lo voy a doblar. Y mide 48.6. Esa medida la voy a dividir entre 2. Ahora seguramente la medida con la que ustedes están trabajando va a cambiar. Pues una, dependiendo de la talla. Y 2, pues también influye la forma en la que hayamos trazado la sisa. Por ejemplo, también en la pinza, si nuestro patrón delantero, nuestra clienta tenía mucho busto, seguramente la pinza que consideramos es de mayor tamaño y pues también se ve reflejada en la sisa. Por eso no les puedo dar medidas tal cual, pero en este caso en específico, con la medida que estoy trabajando, tengo que dividir eso entre 2 y tengo 24.3. Esa medida la voy a dar a partir de este punto donde se hace aquí mi crucecita. Voy a colocar aquí mi regla y sobre la línea horizontal voy a ir acomodando mi regla de tal manera de dar esa medida de 24.3. Por ejemplo, para mí aquí ahí quedó 24.3, marco y lo mismo voy a hacer del otro lado. Ubico aquí en mi crucecita 24.3. Así es como nos queda. Aquí pues ya no vamos a utilizar los patrones de blusa, podemos hacerlos a un lado. Ya vamos a trabajar sobre aquí. Y voy a dividir estas líneas que acabo de trazar en diagonal, las que forman mi triangulito, las voy a dividir entre 4. Eso mismo voy a hacer de ambos lados. Aquí ya quedó la división. Vamos a tener dos partes, una que va a ir unida hacia la parte delantera de la blusa y la otra que va a ir hacia la parte trasera o hacia la espalda. Podemos aquí identificarlo como nosotros queramos, como nos acordemos. Generalmente para manga se utiliza hoja superior y hoja inferior, pero igual podemos poner aquí el frente o trasero, como ustedes gusten, solamente es cosa de acordarnos qué lado va hacia cuál. Voy a trabajar en este primer triángulo, que sería el que corresponde al patrón trasero o al inferior. Dividí entre 4, tengo 3 puntos, 1, 2, 3. En este primer punto voy a meter 0.5 centímetros. De este punto voy a sacar 1 centímetro, es decir, voy a marcar hacia afuera. Y de este tercer punto voy a marcar 1.8 hacia afuera también. Ahora voy a unir con mi curva francesa. Si no tenemos curva francesa, podemos hacer la mano alzada. Como lo hemos estado viniendo haciendo. Voy a unir desde este punto y los puntos que saqué y aquí también voy a unir con el centímetro que había sacado. Así es como nos quedaría. Voy a marcar con otro color
para distinguir. Esta corresponde a la mitad que va a ir a la blusa en la parte de la espalda. Vamos a trabajar con la parte que va a ir hacia el frente y también donde están mis puntos. Voy a estar modificando las medidas. Voy a empezar aquí con este punto. Voy a sacar 1.8. En este punto no voy a dar ninguna medida, se va a quedar así tal cual. Y en este voy a meter 1.5. Y de igual manera voy a unir estos 3 puntos con el centímetro que ya había sacado aquí. Voy a marcar con otro color. Así es como va quedando nuestro trazo. Aquí ya terminé de marcar la copa de la manga. Ahora ya voy a comenzar a trazar las partes de aquí abajo. Voy a dar el largo de manga que, de acuerdo a mis tablas, en la talla en la que estoy trabajando, es de 61.75. Aquí es donde llegaría. Voy a hacer una línea recta horizontal tomando como referencia ese punto, y ahí voy a trazar la medida de contorno de puño. Ahora aquí también va a depender del diseño o de la prenda que nosotros queramos. Por ejemplo, en la tabla de medidas, de acuerdo a la talla 16, pues me da, por ejemplo, de puño ajustado 24.5 sería esto, y pues si pasa ahí la muñeca libremente, si cuesta ahí un poquillo. Si la queremos más suelta, ahí también viene puño suelto, que es de 27.5. Y pues ya, ¿no? Ya, ya es súper facilito. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer un saco o algo que tenga esto mucho más ajustado, entonces necesitaríamos también la medida de la muñeca. Entonces tomamos la medida, aquí vamos a meter un dedo para que no quede tan justo. Por ejemplo, aquí serían 18 centímetros la de muñeca, y pues aquí en el diseño ya pondríamos botones o algún cierre para que al momento de sacar la prenda pues pueda abrir y sacar el puño adecuadamente. Esto pues ciertamente ya va a depender mucho del diseño. Yo voy a dejar la medida de puño ajustado, pero si ustedes gustan tomarla de muñeca o puño suelto, pueden hacerlo. Esta medida la voy a dividir en 2, que correspondería 12.25, y voy a dar 12.25 a cada lado. Ahora bien, aquí podemos hacer dos cosas, depende si queremos este patrón para alguna modificación, por ejemplo para modificar y realizar la manga tipo sastre. Podemos partir de este patrón simplemente uniendo el punto que acabamos de trazar con la copa de la manga, es decir, lo uniríamos de este modo, y así es como podríamos ya utilizarlo para hacer posteriores modificaciones, como la manga tipo sastre, o para dar aquí bollonadura en la copa o en esta parte. Igual haríamos esto aquí y quedaría así nuestra manga. En caso de que no queramos hacer una modificación y trabajemos con esta tal cual, pero queremos el ajuste que venimos diciendo, el anatómico, entonces vamos a trazar con una regla curva de corte. Vamos a unir estas líneas, en lugar de que sea recto, vamos a unirlo con esta curva. En la parte que corresponde a la hoja superior o el frente, que es esta, vamos a trazar una curva hacia adentro de este modo, y del otro lado voy a trazar una curva igual, pero esta va a ser hacia afuera. Voy a marcar aquí con otro color. Aquí se me hace que me faltó poquito en esta parte. Ay, disculpen, es que
como me da la luz, de repente me hace sombra y no puedo ver bien. Pero así es como quedaría. Esta va a ser hacia afuera y esta va a ser hacia adentro. ¿Por qué se traza de este modo? Porque la parte que va hacia el frente, es decir, esta parte, pues nosotros al momento de doblar el codo y esto, pues de este lado va a requerir mayor espacio del lado de atrás que del lado de enfrente. Aquí necesitaría menos. Por eso se hace, digamos, esta curvatura. Ahora aquí también podemos hacer una modificación porque al momento de tener, digamos, la blusa, esto aquí así recto, pues cuando nosotros subimos, pues esto también se ve modificado. Podemos en estos puntos hacer una curvita ligera aquí en la parte de la espalda. Vamos a bajar 1 centímetro y en la parte del frente vamos a subir 1 centímetro y vamos a unir esto con una curvita. Esta curvita también tratando de que sea muy sutil. Eso también es opcional, podemos utilizarlo o no. Lo que hace esto pues es un ajuste justamente, ¿no? Que al momento nosotros de, digamos, doblar el codo, pues esto va a un mayor recorrido que el recorrido del codo interior. Desde acá pues se va a jalar. Por eso es que se hace, digamos, esta compensación de 1 centímetro y de acá se recorre 1 para que un juego así libre, pues. Y así es como nos quedaría la manga. Ya podemos recortar. Recuerden que no estamos manejando margen de costura. Para agregar el margen de costura sería 1.5 en la parte de la copa, en la parte de los costados, y aquí para bastilla podemos dejar 3 o 4 centímetros. También podemos hacer el trazo de manga tipo sastre, que es esta. Aquí yo ya la hice en escala. Y también, si gustan, en un próximo video les estaré explicando cómo realizarla. También es importante, por ejemplo, este tipo de manga podemos utilizarlo, por ejemplo, para la confección de blusas. También podemos usarlo para blazers, etcétera. Sin embargo, este tipo de manga, la de tipo sastre, va más enfocada a la confección de sacos, de blazers, de chamarras, de abrigos. Y bueno, aquí ya tengo, pues solo nos falta rotular. Esta va a corresponder a la talla 16. Ahora aquí, antes de recortar, podemos verificar que la copa nos coincida. Esto pues es opcional, es muy difícil que nos haya quedado mal. Si tomamos bien la medida, pues en teoría tendría que quedar bien el patrón, pero igual, si es que algo hubiera pasado por ahí, podemos hacer una corrección. Vamos a ir midiendo para corroborar que sí coincida nuestra medida. Esta la voy a tomar desde aquí. Aquí les digo que se me fue la onda y la tracé antes, pero es desde este punto. Vean, ahí queda. Aquí voy a doblar la pinza y ahí queda. Nos queda bien. Y ahora sí ya podemos recortar. También aquí les digo que los hice a escala. Y por ejemplo, aquí me gustaría, tal vez es como más visual por ejemplo, al momento ya de confeccionar la pieza, voy a unir aquí mis costados y también voy a unir la parte del hombro. Si podemos ver, la sisa del frente de nuestro patrón delantero, que sería este, la sisa es mucho más pronunciada con respecto a la del patrón trasero. Además, aquí al momento de costurar los hombros, esta parte que sobresale del patrón trasero, pues se va, digamos, a vertir un poco hacia la parte delantera. Aquí así se uniría. Y si se alcanza a ver, hay aquí una pestañita que pasa hacia la parte delantera.
porque pues este patrón en el hombro es más largo y este nos va a hacer la caída hacia el frente. Pues aquí podemos deducir dos cosas, que nuestra sisa delantera y la trasera son diferentes. Por eso es que aquí hay medidas que se dieron diferentes. Por ejemplo, aquí no dimos nada. Siempre la medida de enfrente, la sisa va a ser más pequeña que la del trasero porque esta va a necesitar más soporte. ¿Por qué? Por ejemplo, aquí en la parte delantera, el brazo... No tengo un maniquí para poder explicarles. Pero vean, aquí está mi hombro y aquí está la parte del brazo, aquí la de la axila. Entonces, generalmente la anatomía del brazo, pues de aquí de la parte de adelante es pues hacia el frente, ¿no? Dobla hacia el frente. Pasa lo mismo que con el codo. Digamos, va a ser la parte interior. Y si vemos, pues en la parte de la espalda vamos a necesitar más espacio porque es la que se estira, ¿no? La parte de los omóplatos que se estira hacia afuera, pues entonces aquí necesitamos mayor espacio. Por eso es que aquí en la confección de la espalda pues va a tener mayor espacio justamente por esa razón, ¿no? Porque anatómicamente se necesita digamos, este refuerzo. Lo mismo que pasa con el codo, ¿no? Al momento de doblar, pues va a generar mayor distancia que la distancia de aquí. Lo mismo pasa aquí, ¿no? Con el omóplato, al momento de flexionar, de caminar, de hacer pues los movimientos naturales, ¿no? Del cuerpo, el braceo y eso, pues esto va a necesitar, la parte de la espalda va a necesitar más espacio que el delantero. Si nosotros tuviéramos más espacio en el delantero, pues en la parte de la axila se van a hacer bolsas en esta parte. Ahora, lo mismo va a suceder con nuestro trazo de la manga. El lado que va hacia el trasero va a necesitar un mayor soporte también en esta área y en el frente va a necesitar menos. Porque es muy difícil que nuestro brazo se doble hacia atrás, ¿no? Para necesitar ese espacio. Hay muy pocas actividades en las que necesitamos andar así como doblando los brazos hacia atrás. Pero bueno, solo quería como dar esta explicación del por qué estos no deberían de ser iguales. Ahora sí, ya podemos recortar. Y listo, así es como va a quedar el trazo de la manga. Ahora, la prueba de fuego. Vamos a doblarlo a la mitad para verificar que en efecto el frente tiene que ser más pequeño, o sea, más abajo, pues, la copa más baja que la del trasero. Que la del trasero pues es esta. Y ahora vean, aquí como nos queda. Ahora, al momento de nosotros confeccionar ya en tela, pues esto va a ir hacia acá y nos va a dar un muy bonito ajuste aquí en esta parte y también en esta parte de la manga. También depende del tipo de tela con el que estemos trabajando. Si de repente esto ven que queda muy disparejo, en lugar de trazar 1 centímetro, podríamos trazar medio. Es decir, aquí le meteríamos medio centímetro y aquí bajarle medio centímetro para reducir esto, pero va a depender de la tela con la que estemos trabajando también. Y pues así es como nos quedaría nuestro trazo. Y bien, cuéntenme qué les pareció, para qué prenda quisieran utilizar este patrón. Yo estaría muy complacida de ver los diseños que ustedes hagan, las creaciones que ustedes tengan. Este solamente es un método de los muchos que hay de trazo de manga. No quiere decir que sea el mejor ni tampoco el peor, simplemente es un método distinto y tenemos que verificar si es que se adapta a lo que nosotros estamos buscando, a la prenda que estamos confeccionando y claramente si nos gusta el resultado. Y bueno, en general, utilizando el patrón cual fuese, siempre es recomendable hacer la confección en una tela de menor calidad para ver si es que requiere algún ajuste
y ya después hacerlo en la tela con la que vamos a estar trabajando. Y pues en realidad eso es una buena práctica porque hacer esto evita que echemos a perder una tela buena, y además si existe algún detalle que se pueda corregir en la parte del patronaje, se pudiera hacer para que al momento ya de confeccionar en la tela real esta quede muy bien a nuestro cliente. Déjenme saber en los comentarios si les gustaría que más adelante explicara cómo hacer el trazo de la manga tipo sastre. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. Bye bye.